Vamos a leer allí en el capítulo 1, desde el verso 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 7 y luego vamos a saltearnos algunos versículos, como decía, vamos a leer el 14, el 15, el 16 y el 17 también. Amén. Vamos a leer palabra de Dios, Ruth capítulo 1, verso 1, y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y allí en el verso 14 continúa diciendo: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Hasta ahí leímos. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables, que, Señor, según tu visitación, ministres en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Le damos gracias a nuestro Dios, porque su palabra dice que es lámpara a nuestro camino. Amén. Qué bueno cuando Dios nos habla a través de muchas maneras, pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, es algo tan bueno porque, no sé, las personas como yo, por ejemplo, que a veces nos falla la memoria, ¿verdad? Y no nos acordamos bien si alguien nos dijo algo o cómo fue algún detalle, si quizás Dios en alguna oportunidad te habla por sueños, pero la palabra de Dios, cuando la tenés y la marcás, podés volverla a leer y aquella palabra siempre va a darnos dirección hacia lo que nosotros tenemos que hacer, hacia cómo nosotros tenemos que vivir lo que es la vida cristiana. Cuando aún pensaba en este día, un día donde se celebra el Día de las Madres, y Dios me llevaba a hablar de Ruth, ¿verdad? Una mujer que como leíamos, dice que perdió a sus hijos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros los cristianos reconocemos en la palabra del Señor que lo que siembran con lágrimas, dice que recogen con alegría? Hermanos, ¿cuántas veces a través del dolor, a través quizás del desamparo que muchas veces se sufre frente a las circunstancias que nos tocan vivir, circunstancias quizás en el tiempo o familiares, muchas veces a través de aquello que humanamente quizás nos sentimos desamparados, nosotros sin embargo podemos ver la provisión y la bendición de nuestro Dios? Porque nosotros como cristianos verdaderamente Dios es todo en nuestra vida. Amén. Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Yo realmente me alegraba cuando escuchaba al hermano José, ¿verdad?, que compartía hoy esa palabra en Deuteronomio, porque Dios me hablaba en esa palabra. Hace pocos días predicaba allí en el buceo
y leíamos esos mismos versículos que hacen referencia a lo importante que muchas veces nosotros los cristianos entendemos que es importante la obediencia. Y Dios marca que hay bendición en la obediencia y hay consecuencias en la desobediencia. Y Dios me hablaba en estos días pasados en ese pasaje de Deuteronomio, pero aún yo leía no solamente el capítulo 28, el 29, el 30, donde yo hacía memoria de cuando hace muchos años atrás, cuando yo estaba embarazada de Noemí, mi hija, así que hace ya un tiempo, ¿verdad? Cuando Dios me había hablado en esa palabra, porque Dios me había prometido realmente que iba a prosperar mi vida. Y las promesas de Dios se cumplen, ¿amén? Estábamos pasando en un tiempo allí dentro de lo que era en lo familiar un momento económico comprometido y yo estaba haciendo reposo por mi hija y esas situaciones que muchas veces son como que circunstancias en las cuales Dios nos permite pasar por el fuego, pero aún para afinarnos, amén, aún para muchas veces hablarnos, porque cuando Dios permite esas circunstancias en las cuales quizás nosotros tenemos más tiempo, qué bueno cuando usamos bien el tiempo y cuando usamos ese tiempo que aparentemente queda libre o vacío y lo usamos para buscar de Dios. Y recuerdo que en aquel tiempo de quietud había una reunión hogareña allí mismo en el buceo, en la casa de una hermana, la hermana Elida Pereira, que tenía una reunión hogareña, ella estaba imposibilitada de moverse, entonces periódicamente se iba a hacer un culto en su casa y íbamos a ir en ese día y yo estaba como que, diríamos, buscando de Dios para que Dios me hablara a mi vida. Yo necesitaba que realmente Dios me respondiera de si Dios, cómo iba o qué iba a pasar, cómo íbamos a salir. Dios no me dijo cómo íbamos a salir, pero Dios me dijo que íbamos a salir de ese momento difícil. Y me habló a través de esas palabras de Deuteronomio. Amén. Donde Dios me dijo y me marcó que había bendición en la obediencia. Y que cuando Dios me prosperara, no me olvidara, me dijo, de quién me había prosperado. Amén. Porque qué importante cuando nosotros reconocemos de quién viene la bendición. A veces humanamente nosotros esperamos que alguien sea quizás quien nos ayude. Pero cuando nosotros esperamos de Dios, a veces no sabemos quién nos va a ayudar, pero sabemos que vamos a recibir ayuda. Amén. Porque Dios es un Dios verdaderamente que tiene todo el poder y todos los recursos. Y cuando uno siempre entiende que la ley de Dios se cumple, y la ley de Dios dice que el que siembra, cosecha. ¿Verdad que sí? A veces nosotros sembramos en determinadas personas o en determinados lugares y pensamos y esperamos siempre como que va a ser ahí donde vamos a recibir el resultado. Pero la ley de Dios dice que el que siembra cosecha, pero no dice dónde. A veces nosotros sembramos acá, pero cosechamos allá. Pero lo que es de Dios se cumple. Esa mujer, ¿verdad? Noemí, había salido en su momento de la tierra allí donde ella habitaba, por un momento de escasez, por un momento difícil, salió y se fue hacia Moab. Y dice que salió con el esposo y con los 2 hijos, ¿verdad? Y humanamente estaban buscando, hacer un futuro. Pero ella, digamos, aún su apoyo era su esposo y sus 2 hijos. Pero sin embargo, humanamente era su apoyo. Pero Dios era el que estaba guiando realmente todas esas circunstancias y no fue casualidad que fueran hacia la tierra de Moab. Fueron hacia la tierra de Moab y en la tierra de Moab, hermanos, fue donde en realidad Ruth pensaba que iba a prosperar de una manera y sin embargo lo que ella pensaba que iba a prosperar en lo material se convirtió en un tiempo en que en realidad lo que pudo prosperar fue en lo espiritual. Y yo leía y Dios me llevaba justamente a buscar la historia de lo que es el lugar, los campos de Moab. Hacia dónde ellos fueron, cuando salió Ruth, cuando salió Noemí, salió con el esposo, con los hijos, y dice que donde se quedaron fue allí en Moab. Y sabes que a mí me gustaría que si querés me acompañes a buscar allí en el libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 29, yo te decía,
capítulo 28, 29, 30, y en el capítulo 29 de Deuteronomio, dice que cuando el pueblo de Israel llegó a Moab, dice ahí en el capítulo 29, verso 1 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concretó con ellos en Horeb, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaste hasta este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y las dimos por heredad a Rubén, a Gad, a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Después seguí leyendo el capítulo porque hay más cosas que vas a descubrir. Hay más cosas en las que Dios aún te quiere hablar. Pero Dios me hablaba de cómo hace referencia que ahí en la tierra de Moab, dice que ellos habían vivido en Egipto, habían sufrido la esclavitud, habían venido del desierto 40 años. Mira que está al lado de preguntarle: ¿vos cuántos años tenés? Los que tienen o tenemos, digamos, ¿verdad? De 40 para arriba, míralo así medio como de costado, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que venís en el desierto? Porque hay veces, ¿verdad?, que parece como que llevás una vida entera en el desierto. Pero dice que aquel pueblo de Israel que había salido de Egipto, en realidad caminó 40 años con Dios y ni se había dado cuenta que quién era Dios. Dice que cuando llegaron ahí a esa tierra de Moab, dice que Dios les dijo ese versículo tan para mí clave que dice: hasta hoy no habéis entendido. Tus ojos no vieron, tus oídos no oyeron. Yo te traje 40 años por el desierto. Pero ese era un tiempo donde Dios se quería revelar y mostrar su grandeza. 40 años, habían quedado muchos por el camino. A veces vos mirás hacia atrás en tu vida y decís: uy, ¿cuántos que hoy ya no están? ¿Cuántos que salieron de Egipto y hoy dónde están? Se quedaron por el camino, se quedaron por el desierto. Pero si vos hoy estás acá, es porque Dios te ha dado ojos para ver y oídos para oír. Y este es tiempo en que tenés que realmente aprender a oír la voz de Dios, porque el que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Si tenés oídos, oí la voz de Dios, obedecela. Mira al que está al lado y decirle: obedece. Hoy la palabra se confirma, viene por doble partida. Hay bendición en la obediencia. Amén. Mira al que está al lado y decirle: hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Capaz que vos venías durante mucho tiempo quizás pensando o enfocándote en esto, en aquello, o en una persona o en otra, pero sin embargo Dios es el que siempre nos sorprende. Dios es el que siempre obra de una manera. Yo muchas veces veo como Dios, yo pensaba que iban a hacer las cosas así y Dios las hace de esta otra forma.